Listo, chicos. Entonces, esta era la actividad que habíamos dejado la clase anterior, ¿no? Entonces espero que la carguen hasta hoy a las 11:59. Bueno, entonces, ¿cómo les quedó el balance de apertura? ¿Alguien que nos quiera compartir de pronto, que esté en Excel? ¿Alguien que lo haya hecho, que nos quiera compartir su balance de apertura? Nos explique más o menos cómo lo elaboró en este caso. Me interesa mucho saber cómo hicieron la distribución del capital suscrito, autorizado y pagado. ¿Cómo lo tuvieron en cuenta? ¿Sí les dio la ecuación patrimonial? Hola, ¿están ahí? ¿Por qué tanto silencio? ¿Sí? ¿Sí, Hágalo, profe. sí les Buenos dio? días. Buenos días. ¿Sí me les dio la ecuación patrimonial? ¿Alguien que nos quiera compartir? Nadie. Bueno, silencio. Bueno, entonces este es el balance de apertura que daba de esta manera, ¿sí? Entonces íbamos a trasladar la cuenta de bancos. En bancos teníamos un saldo de 56 millones, que fue el depósito que se hizo a la cuenta corriente, ¿cierto? Este último punto. ¿Qué más teníamos? Unos gastos diferidos, saldo de la 1705, hace parte del activo porque aún no se ha hecho la devolución. Aquí tenemos en estos gastos iniciales, miren, aquí está, el registro de matrícula, 1.680.000. Y tenemos unos gastos diferidos que tocaba sacar pues la suma de todo lo que estaba pendiente allí también, 19.570.000 de los saldos de la cuenta 1710, es decir, estos 4 millones, estos 12 millones, van 16 y estos 3.570.000, que son 19.570. ¿Sí? Listo. Y este era el valor del activo. ¿Qué teníamos en el pasivo? Teníamos la retención, que está, como ustedes saben, la, la asume la empresa, se la va a llevar la empresa para hacer la declaración en el momento que ya comience operaciones mercantiles, y la deuda de la accionista, ¿no? Entonces aquí en la clase anterior habíamos hecho esta cuenta T, ¿sí? Aquí era lo que la accionista, ¿sí? Los débitos y los créditos de la cuenta 2355, ¿no? Las deudas con accionistas, en este caso con la señora Gloria. Entonces tenía un débito de 14, que fue la aportación en efectivo de la parte pagada, ¿sí? Y estos créditos que fue lo que prestó la señora a cargos diferidos. Entonces nos daba un saldo de 5.890.000. Y ese valor lo trasladábamos aquí al pasivo, de lo que le debe. Más deudas no tenemos. Y bueno, aquí a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, se hace necesario hacer la discriminación del capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Por qué aquí se debe discriminar estos tres capitales y en la sociedad de responsabilidad limitada no? ¿Quién me contesta? ¿Por qué, profe? ¿Cómo era ¿Por, la pregunta? por qué aquí hacemos la discriminación del capital autorizado, suscrito y pagado y en la de la sociedad de responsabilidad limitada no? ¿Se acuerdan que hacemos el balance de apertura y no hacíamos esto? ¿Por qué pasa eso? Profe, porque no se ha pagado el total de los aportes. Aquí no se ha pagado el total de los aportes. Y en la de responsabilidad limitada,
Estaba bien hasta cierta parte. Faltó la otra mitad. ¿No? Bueno, se perdieron esa exoneración del primer 20%. Bueno, pasa, resulta y acontece que la sociedad de responsabilidad limitada, para que no se les olvide, al momento de constituir se debe pagar el total, ¿sí?, del capital, no de la cuota, que se llama ya una sociedad limitada. Entonces allá no se puede hacer este modelo de autorizar, suscribir y pagar, ¿sí? Únicamente es propia de la sociedad por acciones, ¿no? Entonces, por ese motivo es que aquí se registra capital autorizado, suscrito y pagado. En la de responsabilidad limitada no, porque al momento que usted constituye debe tener todo el capital. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí hacemos la discriminación. ¿Cómo hacemos la discriminación? Ubicamos el total del capital, los 420 millones, el 50% que quedó por suscribir, el 50% que quedó suscrito. ¿Sí? Y los 70 millones que efectivamente se pagaron. ¿Listo? Entonces, por ahí alguien me preguntó, dijo, profe, pero es que si yo sumo estos valores, esto de aquí, no me va a dar ecuación patrimonial. ¿A ustedes sí les dio? ¿Cómo tomaron ustedes estos rubros? Profe, pues yo coloqué, o sea, todo menos el capital autorizado, el capital por suscribir y el capital suscrito. Correcto, ¿no? Entonces aquí para que no se confundan, que dice la compañera está muy bien, estas cuentas de capital autorizado, suscribir y suscrito dentro del balance no tiene una afectación directa, ¿sí? Únicamente ingresa afectación directa cuando realiza el pago. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros miramos desde el punto de vista contable, cuando ellos cancelaron estos 70 millones, se registraron aquí en esta cuenta de bancos, ¿sí? Entonces allí hay ecuación patrimonial, pero estos rubros de capital suscrito y por suscribir todavía no los podemos, como decimos en contabilidad, netear porque aún no se ha efectivizado el pago, ¿no? Entonces, por ese motivo únicamente se tiene en cuenta estos 70 millones. Entonces, total del patrimonio, 70 millones, que es lo que efectivamente se pagó. Y el pasivo más el patrimonio nos da la ecuación patrimonial, el total de los activos. ¿Sí? Escuchamos las noticias. Listo. ¿Alguna duda de pronto aquí? ¿Sugerencia? Sí, está claro. Entonces, para que tengan en cuenta esto, no se vayan a mí me pasó la primera vez, me confundí, lo admito, cuando entré a trabajar a una empresa y estuve revisando el tema del capital, saqué los estados financieros y no me daba, no me daba la verdad porque yo estaba cometiendo aquí el gran error de sumar estos capitales. Entonces es algo imposible, así me paré de cabeza, no me iba a dar. Ya luego entendí que únicamente se registra el capital pagado como tal. Entonces esto es como control y están en cuentas de contabilidad, ¿no? Los registros contables están en libros, en registros diarios o recibos de caja que se llama, ¿no? Listo, entonces hasta ahí ya, digamos, está constituida una sociedad anónima. Como ustedes se dieron cuenta, el proceso de constitución es similar al de la responsabilidad limitada. También tiene sus cargos diferidos y luego sus traslados de saldos. El balance de apertura perfectamente hasta allí. Y de ahí ya arrancaría la parte mercantil. Ya irían las compras, las ventas, bueno, todo lo que hace referencia a la parte mercantil. Sin embargo, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, es interesante saber que esta sociedad maneja acciones, ¿no? Entonces, aquí hay que mirar el tratamiento que nosotros le podemos dar a las acciones. Entonces, de ahí era la consulta.
¿Qué tipos de acciones se pueden ofertar para las sociedades anónimas y las sociedades anónimas simplificadas? Miren que el registro patrimonial de la sociedad anónima simplificada es similar a esta, al de la sociedad anónima, sino que sin tanta formalidad. Entonces, por ejemplo, mientras que acá se reúnen 5 personas para crear una SA y hacen un proyecto, hacen un estudio de mercado, un estudio de factibilidad también, pagan a profesionales que se van a encargar de dar esos datos, ¿sí? Aportan un capital elevado. En la sociedad anónima simplificada no, es más sencillo. Ustedes saben que se la puede constituir desde 1.000.000 de pesos y muchas veces ni siquiera hacen un estudio técnico de mercado. Dicen, bueno, yo me voy a dedicar a comercializar ropa, a colocar un negocio, me voy allá a la Cámara de Comercio, registro una SAS. Listo, queda registrado, ¿sí? Pero de que se debería constituir mediante un proyecto, pues sí, sería bueno. Entonces ustedes como futuros profesionales ya saben más o menos qué pautas hay que hacer para constituir una sociedad anónima y eso llevarlo también para constituir una SAS. ¿Qué se van a obviar aquí? El registro de los estatutos, subir a instrumentos públicos, ¿sí? Se van a obviar de que no necesitan 5 accionistas, sino lo pueden hacer con uno, ¿sí? Y se van a obviar también el tiempo y también, digamos, un poco la junta directiva, porque al ser una sola persona la dueña o la responsable, pues no sería lógico que cuente con una junta directiva. ¿Listo? Entonces, en base a esto, las acciones que puede emitir una sociedad anónima. ¿Y qué son las acciones? Las acciones son unos títulos valores, ¿no? Son unos derechos que usted adquiere de una sociedad, ¿sí? En este caso, de una sociedad por acciones. Entonces, de acuerdo al artículo 401 del Código de Comercio, las acciones que se pueden crear para la sociedad anónima son las comunes o ordinarias que llamamos. Hay unas que son privilegiadas y hay unas que son de industria o de goce. Esto no sé si les traiga a memoria al socio industrial, ¿no? De propiedad intelectual, entonces va relacionado con ello. Mientras que para la sociedad por acciones simplificadas, entonces se pueden crear diferentes tipos de acciones. Entonces, entre ellas tenemos acciones privilegiadas como la SA, acciones con dividendos preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. ¿Sí? Entonces, miran si hay un poquito de diferencia en la disposición para las sociedades por acciones simplificadas, para las SAS. Acá hay ordinarias, privilegiadas y de industria. Acá hay privilegiadas también, pero acá hay con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo y con acciones de pago. Entonces, ¿qué es un dividendo? ¿Alguien sabe lo que es un dividendo? ¿Sabemos qué es un dividendo? ¿Recuerdan qué era eso? Clase de... Profe, qué pena, ¿será que puede repetir de nuevo? Lo que pasa es que me perdí y no sé de qué está hablando. Así se quedó el audio. Sí, ¿Los demás me escuchan bien? Sí, sí, A profe. ver, colaborémosle a la compañera. ¿Qué es lo que dije? que es un dividendo. Antes de eso. A ver, antes de eso, ¿qué dije? Que habían tipos de Estábamos hablando de acciones, las ¿no? acciones preferenciales. Eso. Que Entonces las habíamos dicho acciones que son unos dividendos. ya las acciones emiten dividendos. Bueno, estábamos diciendo que las acciones son propias de las sociedades por acciones y que estas acciones son unos derechos, ¿no? Unos derechos que usted adquiere o contrae al momento de vincularse con una sociedad o al momento de crearla. Que habían dos tipos, dos clasificaciones de acciones, unas para la sociedad anónima y otras para la SAS, ¿no? Para la sociedad anónima tenemos unas acciones comunes ordinarias, son las normales, ahorita vamos a ver qué es eso. Hay unas privilegiadas y hay unas de industria y goce. Entonces les decía que estas de industria y goce, ya nosotros miramos en la de responsabilidad limitada del socio industrial,
Entonces hace parte también de ese tipo de personas que se vinculan por intelecto. Y las acciones de las SAS pueden ser también acciones privilegiadas, como la sociedad anónima, y también hay unas acciones, miren, con dividendo preferencial y sin derecho a voto, unas acciones con dividendo fijo y unas acciones de pago. Entonces aquí era que yo les preguntaba, ¿qué es un dividendo? ¿No? Porque, bueno, en la parte patrimonial se habla mucho de acciones, de dividendos, de pagos anuales, ¿sí? ¿Qué será un dividendo? Son las utilidades Es para como cada uno una de los parte socios. de algo. Utilidades, dijo el padre. Una parte de algo. O sea, lo que se reparten los socios, las utilidades. Utilidades, lo que se reparte. Miren, sí, tienen razón, entendámoslo así. Yo me acuerdo tanto que mi profesora, perdón, que todavía vive de primaria, que me dictó el grado segundo, me acuerdo tanto, me dijo una vez, verá, te voy a enseñar la división, nos dijo. Así era, ¿no? Dividendo, divisor, ¿cierto? A ver, aquí estoy perdido, no sé cuál es el cociente. Cociente y residuo, ¿no? Así era, ¿no? Entonces dijo, estas son las partes de la división, me acuerdo tanto. Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Qué era el dividendo? En la fórmula de la división, de matemáticas, en la simple. Era la unidad que afectada con el divisor nos daba un cociente, ¿cierto? Entonces a uno le decían, vea, tengo 12 dividido entre 6, eso es igual a 2. 2 por 6, 12. De 12, 0. ¿Cierto? Así nos explicaban. Entonces, miren, ¿qué viene a ser el dividendo? Que esto es lo mismo en la parte societaria. Los dividendos vienen a ser la parte total, ¿sí? Del patrimonio o de la riqueza que tiene la sociedad expresada en términos de acciones, ¿sí? Es decir, estaríamos hablando de la totalidad de acciones. ¿Quiénes vienen a ser los divisores? Los accionistas. Entonces, ellos son los que se reparten estos dividendos. Entonces, resulta que al finalizar el periodo hay unos dividendos, ¿sí? De 5 millones entre 5 accionistas. O sea, a cada uno le va a corresponder un dividendo de 1 millón. Hablando de acciones ordinarias, que no haya ninguna preferencia, obviamente. ¿Listo? Entonces, esto hace parte lo del dividendo. Esto es un dividendo. El valor total, lo expresaba el padre, que tiene una sociedad para poder repartir las utilidades, ¿no? Entonces, es muy importante, aquí se ha perdido, yo creo, no sé si ustedes han mirado los libros de acciones, pero deben hacerse. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en la parte de esto de las sociedades, la parte societaria en Ecuador, porque allá la superintendencia de compañías es muy exigente en este aspecto. Usted debe tener un libro de acciones, de títulos de acciones, debidamente realizado. De hecho, ahora que el año anterior constituí la empresa ya, pues es una cosa muy hermosa, ¿no? Ese libro de acciones. Es grande, empastado, se lo piden a usted, a color, tiene la hoja, digamos, dividida en dos, para que la una acción se la pueda entregar usted al accionista y la otra queda en el libro guardada para mi respaldo, ¿sí? Entonces, de esa manera debe llevarse los títulos de acción. Entonces, usted lo puede hacer en cualquier papelería y es la mejor opción de llevar las acciones. Entonces, miren, al dorso de cada una de esas acciones o en el formatico que ustedes hagan del libro de acciones, deberán especificar los derechos que tiene cada una de ellas. Es decir, si es una acción privilegiada, si es con dividendo preferencial sin derecho a voto, si es con dividendo fijo o con acciones de pago. Lastimosamente, en nuestro medio, la verdad, no he visto esos libros de acciones. O yo, en lo personal, en los pocos sitios que he entrado, que he revisado contabilidades, no he encontrado esos libros de acciones. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad de ver. ¿Qué es el valor nominal de una No, acción? profe.
Perdón, me decían. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? ¿No? Bueno. ¿Qué es el valor nominal de una acción? Creo que hace 8 días les comentaba. ¿Sí? A ver si se acuerdan. Sí, a ver, ¿alguien recuerda que era un valor nominal de una acción? Bueno, el valor nominal de una acción Valor de emisión. era exactamente, muy bien, padre. Era el valor inicial que usted le determina al total de sus acciones, ¿no? Eso se le iba a tomar como nominal, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, cada acción va a tener un rubro ya determinado. Por eso por ahí una compañera de ustedes me preguntaba hace 8 días, profe, ¿pero se puede hacer el cambio del valor nominal de la acción? Sí, pero pues tocaba realizar una reunión, ¿sí? La reunión para poder hacer. Micrófono, dice. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo se denominan las acciones? Miren, aquí está un cuadrito en el cual relacionamos las acciones de las SAS, las que miramos anteriormente, y cuáles son los derechos económicos que posee cada uno, ¿no? Entonces, depende de la empresa, ¿no? Esto no es fuerza de camisa de 11 varas, como decimos por allí, de que usted en su empresa deba emitir acciones ordinarias privilegiadas con dividendos fijo, anual o de pago. No. Usted puede hacer acciones ordinarias y listo, para todos, y ya. No se supedita que esté obligado a hacer otro tipo de acciones. ¿Pero puede hacerlo? Sí. ¿Cuándo se aplica varios tipos de acciones? Cuando los accionistas son bastantes y el capital de alguno de los accionistas es elevado. Por ejemplo, digamos que hay una sociedad que su capital es de 2.000 millones, ¿sí? Y vamos a decir que 1.600 millones hacen parte únicamente del patrimonio de 2 socios y el resto hace parte de 30 socios más. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, sí sería recomendable y viable manejar un tipo de acciones. Sí, porque hay unas, podríamos emitir acciones ordinarias para las personas restantes, para las 30 personas, y para las 2 personas únicamente tener unas acciones privilegiadas, ¿sí? O tener unas acciones con dividendo fijo, ¿sí? Entonces, en esos casos se podría ser necesario. O si desde un inicio, pues quieren manejarlo de esa manera, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Dónde registramos los tipos de acciones, chicos? Y ustedes ya lo hicieron. ¿En dónde se llega en acuerdo con los tipos de acciones? En los Acuérdense. estatutos, profe. ¿Ven? Los estatutos, ¿no? En el acta de inicio. Exacto, en el acta inicial. Bueno, no es acta, sino estatutos, ¿no? En los estatutos. Allí usted en los estatutos va a registrar, hay yo en el modelito que les entregué, me acuerdo tanto, hay un artículo en el cual usted coloca el valor nominal de las acciones, cuántas acciones hay y el tipo de acción, ¿no? Entonces ahí usted que debe determinar cuántas acciones va a emitir ordinarias, privilegiadas, bueno, y demás. Entonces ahí ya queda legalmente constituida. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, las clases son las acciones, el tipo para las comunes ordinarias. Derechos económicos, pues tienen dividendo común, es decir, las ganancias se reparten entre todos, ¿sí? O extraordinario, siempre y cuando haya ganancias con un EVA, se le llama un valor agregado ahí, entonces se reparte también dividendos para todos, de forma equitativa, entre las ordinarias. Para las privilegiadas, entonces para las privilegiadas hay dividendos acumulativos como derecho económico, hay dividendos no acumulativos, hay dividendos participativos, dividendos no participativos, dividendos de liquidación y hay otros que son convertibles en acciones ordinarias. Económicamente, las privilegiadas pueden acceder a cualquiera de estos tipos de dividendo. Ya más adelante vamos a ver qué es cada uno.
Entonces, bueno, el acumulativo como tal, la opción de que usted vaya guardando ese dividendo y vaya creciendo en un lapsus de tiempo. Por ejemplo, como propietario de una acción privilegiada, puedo decir que esa acción tiene la particularidad de que se va a hacer acumulativa durante periodos de 5 años. Entonces, cada 5 años me voy a acumular mi ganancia, ¿sí? Y sobre el dividendo que me queda de cada año, suma para incrementar la utilidad de los siguientes 4 años. Es decir, al quinto año yo voy a recibir más utilidad que los que tienen un dividendo ordinario, común, porque a ellos se les entrega cada año y ya, y no les sigue creciendo. En cambio aquí a mí, en el segundo año, va a aumentar el doble mi dividendo y me van a dar también porcentaje por esa participación. ¿Sí? Entonces en ese orden se trabaja con las acciones privilegiadas. Con dividendo preferencial y sin derecho a voto, bueno, no hay voto, no hay beneficio o derecho económico, ¿sí? Con dividendo fijo anual, tampoco hay un derecho económico, ahí ya se pacta desde un inicio el valor del dividendo que va a recibir o el porcentaje. Y de pago, en ocasiones se utiliza para el pago de obligaciones laborales o de proveedores, ¿no? Cuando tenga acciones de pago. Claro que estas acciones de pago están supeditadas por lo que menciona el código sustantivo de trabajo, ¿no? Porque no se puede superar el salario mínimo para el pago de las obligaciones laborales. Entonces, usted tiene de dividendos más de salario mínimo, usted no puede, pues, trasladar todo ese rubro para compensar pago laboral o repartición de pago laboral. Bueno, entonces vamos a mirar cada una de estas y vamos a ir ahondando un poquito en este tema de las acciones. Entonces, las acciones ordinarias son las que la mayoría de las empresas tienen a la hora de constituirse. Si usted no elabora los estatutos para una SAS, por ejemplo, o para una sociedad anónima, deberá especificar si su acción es ordinaria. Si es como tal, no da ningún privilegio a nadie en especial, ¿sí? Y únicamente se basa con los siguientes derechos. Primero, participa en deliberaciones de la Asamblea General y tiene derecho al voto, ¿sí? Segundo, va a recibir parte proporcional de los beneficios sociales que se hayan estipulado en el ejercicio fiscal, ¿no? En el año. Entonces, todas las ganancias se van a percibir de forma proporcional, de forma igual. Puede usted negociar libremente esas acciones, ¿sí? O a menos que dentro de la Constitución o de los estatutos ustedes hayan dejado una cláusula que no se puede negociar las acciones. Pero caso contrario, son negociables. Y al decir negociables, ¿a qué hago referencia? Que yo puedo vender mis acciones a otra persona, sea externa, ¿sí? O sea interna. Puedo ceder acciones. Cuarto, tiene derecho a inspeccionar libremente usted la contabilidad, los libros de actas, los libros de reuniones, los libros de asamblea. Tiene derecho a acceder a toda la información de la empresa, ¿sí? Tiene derecho a estar enterado. Quinto, va a recibir una parte proporcional de los activos de la empresa a la hora de que se liquide la sociedad, siempre y cuando, ojo, ¿no? Siempre y cuando se haya pagado todos los pasivos. Entonces, resulta que se liquida la empresa, se paga todos los pasivos, ¿sí? Y aún así, pagando todos los pasivos, quedan activos. Usted, pues, va a recibir lo que le corresponda de acuerdo al valor o al número de acciones que posea, ¿no? En esta parte de inspeccionar libremente los libros de contabilidad, me olvidaba de decirles que la mayoría de sociedades, o bueno, todas, de hecho, deben cumplir con ese parágrafo, ¿no? Mire que cuando usted compra acciones en Ecopetrol o compra acciones en cualquiera de estas compañías, usted tiene libre acceso. Y de hecho, esos estados financieros están colgados allí en internet cada año para que usted pueda revisar la información contable, ¿sí? Así usted tenga una acción, tiene ese derecho, ¿no? ¿Alguna duda con este tipo de acciones? No se vayan a dormir por allá, hijitos. Yo sé que la teoría es canzoncita un poco, pero se necesita para hacer la práctica.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Vea, el perrito dijo sí. Wow, wow. Sí, pero El perrito me contestó. Wow, wow, dijo. Bueno. Bueno, continuemos. Acciones privilegiadas. Entonces, con las anteriores no hay ningún problema. Son las acciones normales, tiene derecho a voto, tiene derecho a revisar contabilidad, tiene derecho a recibir equitativamente utilidades y en caso de liquidación, que quede de activos. Listo, no hay ningún problema. Ahora, estas acciones privilegiadas le van a otorgar a usted los siguientes derechos. Primero, un derecho preferencial en la hora de un reembolso en caso de la liquidación, ¿no? Hasta concurrencia de su valor nominal. ¿A qué hace referencia este parágrafo? Entonces, usted al momento de que realice la liquidación, ¿sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que la empresa la liquida, ¿ya? Resulta que sobra 2 millones libres ya de activo para repartirse entre todos los socios, ¿sí? Digamos que son 20 socios, ¿no? Entonces tenemos 2 millones para 20 socios. ¿De a cuánto les correspondería? De a 100,000 pesitos a cada uno, ¿no? Ya. Hasta ahí bien si fueran acciones ordinarias. Pero si tiene una acción privilegiada, ¿sí? Yo digo, no, miren, el valor nominal de mi acción es de 1 millón de pesos, ¿sí? Y yo tengo una acción en esa empresa. Entonces yo tengo derecho a que porque es mi acción privilegiada, a mí me regresen, me reembolsen el valor nominal de mi acción. Yo cuando inscribí mi acción privilegiada, ahí en los estatutos estaba que cada acción tiene un valor nominal de 1 millón de pesos. Entonces tienen que entregarme a mí el millón. Entonces, como dicen por allí, de malas para los otros socios. Entonces, de los 2 millones le entregan 1 millón a esta persona, ¿sí? Y los otros 19 socios deben repartirse de forma equitativa el otro millón. Porque esas son acciones ordinarias. ¿Sí? ¿Lo entendimos allí de pronto? ¿Queda claro este efecto de esta acción privilegiada? Profe, ¿una acción ordinaria qué es? Una acción ordinaria es aquella que no determina ningún privilegio a la hora de ser partícipe de la misma. O lo que nosotros llamamos una acción normal. Miren, lo que hablábamos acá, no tiene ningún privilegio, no otorga ningún privilegio especial. ¿Sí? Eso es una acción ordinaria. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, sí quedó claro este ejemplo, en el caso del derecho a reembolso. sí, profe. Listo. Entonces, miren la importancia de tener una acción privilegiada. Ahora, los que tienen las acciones ordinarias, pues no pueden hacer nada. No, mire, lo que pasa es que no es justo. ¿Cómo? Si hay 2 millones, pues repartámonos entre todos. ¿Cómo nos va a quitar usted eso? No, no pueden. Porque así está estipulado dentro de los estatutos. Entonces, ahí sí de malas. ¿Para qué no piden acciones privilegiadas? ¿Listo? Bueno, segundo. Ya hasta que se nos termina les voy a enviar ahorita el nuevo enlace. ¿Sí?